Las imágenes de la Biblia son las imágenes de la vida. A veces pensamos que los relatos fueron escritos hace mucho tiempo y que se quedaron por allá como congelados. Los relatos son hechos y fueron hechos para que nosotros pudiéramos interpretar nuestra vida hoy. Por eso a un católico no le preocupa pensar si Job existió o no existió. El católico lo que está haciendo es: ¿cuál es el Job que vive dentro de mí? ¿Cuál es ese Job que se revela frente a los planes de Dios? Un católico no está pensando si el relato de Jonás es una fábula, es una historieta. No, a lo que el católico le interesa es ver cuál es el Jonás que vive dentro. Ese que siempre se está huyendo a los planes de Dios, se está evadiendo al plan de Dios. Un católico no se está preguntando si Judas se ahorcó o no se ahorcó, si vivió o no vivió, sino cuál es el Judas que yo tengo dentro. ¿Cuál es esa persona que se traiciona a sí misma y traiciona a los demás? Y por eso los relatos de este tiempo de la Navidad son tan bellos, porque son relatos que nos están mostrando cómo generar un nacimiento dentro de nosotros mismos. Y ahí viene la palabra Navidad, de la palabra latina natividad, que significa nacer. ¿Qué es lo que va a nacer en ti de nuevo? Los relatos nos están mostrando cómo se hace eso. Por eso la primera semana, aquí está la vela de la primera semana, Yeshua, Jesús. La palabra Jesús significa Dios salva. Y veíamos que Dios nos salvaba de dos cosas: del miedo y de la angustia. Y en la segunda semana nos dimos cuenta que ese Yeshua nos muestra que hay una unión profunda entre Dios y los humanos, que dentro de nosotros está la divinidad. Y la palabra que utilizábamos era la palabra en hebreo, la palabra debekut, unión de lo humano y lo divino. Es decir, que la espiritualidad no consiste en hacer cosas. La espiritualidad es conectarse a algo, es conectarse a la fuente, es conectarse a la vitalidad de Dios, de Bekut. Y cuando tú te conectas a esa fuerza, la vida va en otra dirección. Y la semana pasada, el cirio rosado, que en nuestra iglesia lo rosado significa la alegría espiritual. Si tú ya venciste el miedo y la angustia, aquí todos los que están aquí ya vencieron el miedo y la angustia, porque ya pasó la primera semana, ¿cierto? Bueno, muy bien. Si usted ya venció el miedo y la angustia, si usted ya está unido, conectado a la divinidad, viene el tercer efecto, la alegría. Pero la alegría no es como cuando tú te intoxicas de químicos o de alcohol y estás como en una euforia, no. Es un gozo interno que no puedes ni siquiera expresar, es una experiencia profunda interna. Tampoco consiste en que cuando cambie de país, cuando cambie de ciudad, cuando cambie de pareja, entonces voy a ser alegre y feliz. No depende de cosas externas, son las cosas internas. Y en este cuarto domingo es un cuarto domingo dedicado a María, a la Virgen María. Es absolutamente mariano, porque allí la liturgia nos está indicando que todos tenemos dentro de nosotros una parte que es incorrupta, una parte que es sagrada, una parte que permanece totalmente limpia. Y a esa parte es la que llamamos espíritu. Y eso es lo que María representa. Por eso los relatos son tan bellos cuando la vida de María empieza a girar en una dirección diferente, cuando entra Gabriel. Y habíamos visto que Gabriel el nombre significa fuerza de Dios. Es cuando la fuerza de Dios entra en una persona que empiezan los cambios. No cuando
cuando tu voluntad es la que está trabajando, tu ego no. Cuando entra Gabriel, la fuerza de Dios a tu vida. Y lo primero que le dice es, alégrate María. Lo primero que el ángel hace en el Nuevo Testamento es anunciar una alegría. Tercer domingo. Un santo triste es un triste santo. Esta religión que nosotros profesamos es la religión de la alegría, del gozo, de la plenitud, porque estamos conectados con la fuerza más grande del universo que llamamos Dios. Segundo domingo. Y le dice, no temas. Tercera característica del cristiano, primera semana, no temas, no tengas miedo. Has hallado gracia delante de Dios. Y hoy el Señor te está diciendo a ti y a mí lo mismo. Tú que has venido a la iglesia es porque has hallado gracia delante de Dios. No tengas miedo a los desafíos, a los cambios, a las decisiones que tienes que tomar, porque tú has hallado gracia delante de Dios. Ustedes piensan que eso es solamente para María. Eso es para todos los que nacemos en Dios en esa fila bautismal. No temas, María, porque tú has hallado gracia delante de Dios. ¿Cómo va a ocurrir esto? Pues no conozco varón. Es que esto no ocurre con ayuda humana. Esto ocurre porque entra Gabriel, el ángel, a tu vida, esa fuerza de Dios, y te transforma. No es por una intervención humana, es por la fuerza de Dios en tu vida. Cuando tú te conectas con esa fuerza, empieza la transformación. Segundo domingo de Adviento. El Espíritu del Señor descenderá sobre ti. La palabra en griego es la palabra exene, que significa venir a habitar, venir a morar dentro de ti. Por eso en la iglesia lo segundo que hacemos es comulgar, metemos a Cristo dentro, metemos su sangre dentro, metemos su cuerpo dentro. Eso es esto mismo. El Espíritu baja, la fuerza de Dios baja y se hace presencia en ti, exene, vive en ti, mora en ti, transforma todo en ti. Y qué hermoso es esto, porque esto es lo que tenemos que vivir todos los días. Vivir en gracia, vivir en alegría, vivir sin miedos y vivir con la fuerza del Espíritu dentro de nosotros. Esa es la palabra exene. Y hoy, para complementar esto, es bello lo que ocurre aquí. La renovación del mundo ocurre en dos momentos de silencio. María está en silencio y la visita la fuerza de Dios en ese silencio. Y Zacarías entra al templo, el segundo nacimiento de Juan, y se queda mudo, porque es sordo a la palabra de Dios. Otro silencio. Y de esa que era estéril, de esos dos ancianos, nace la vida. Es decir, que todo lo que en ti está dormido, todo lo que en ti es viejo, todo lo que en ti no funciona, desde ahí, desde esa fragilidad, puede nacer lo nuevo. Y de esa chica que era una adolescente, María, nace el Salvador. Por eso la palabra María viene de dos palabras hebreas. Miriam, la amada de Dios. Tú eres el amado de Dios, tú eres la amada de Dios como María. Y la palabra Elizabeth, en hebreo, plena de Dios. Y de esa que es amada por Dios, y de esa que está plena de Dios, nacen los dos seres que van a revolucionar este mundo, pero nacen en el silencio de la oración, de la debekut, de la unión de lo humano y lo divino.